Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez. Pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Qué rico saber que podemos estar disfrutando de los muñequitos que se mueven. De los muñequitos, sí, señor. Hola, mi pastor. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Yo soy Has Guzmán. Y aquí estamos una vez más con la palabra de Dios, aprendiendo, gozando Y disfrutando. y disfrutando. Bueno, no sin antes decirles que para poder entrar en este tiempo de devoción de la palabra de Dios, antes que todo, pues vamos a poner este maravillosa noche, este maravilloso programa en las manos de Dios. ¿Les parece, mi paz? Sí, De claro, Juan. claro que sí. Vamos a orar. Entremos en oración y tú te encargas de Así la es. palabra, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. listo. Vamos a entregar este tiempo y decirle, Señor, tú eres nuestro pastor y tu palabra Gracias, dice que Dios. nada nos faltará. Señor, gracias por este tiempo maravilloso, lleno de tu poder y de tu espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra y a poder convivir con tu espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de lo que queremos hacer para glorificarte y honrarte cada día más y que tu propósito, Señor, reverdezca, Señor, nuestra vida. Que tu propósito traiga fruto a nuestra vida. Que tu propósito nos encamine a ese camino angosto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, mi querido Has, todo tuyo la palabra, mi hermano. Claro que sí. Bueno, estamos en Hechos, capítulo número 12, y vamos a leer del versículo número 1 al verso número 5. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, perdón, echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tremendo, qué bonito, qué bonito. Qué bonito que hayan personas que intercedan por uno cuando uno está pasando por una necesidad grande. Sí, señor, así es, amén. De verdad que suele pasar mucho y también Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y a veces es bueno también entrar en comunión. O sea, cuando uno entiende la necesidad de otra persona, no porque se lo digan, más bien el Espíritu Santo se lo comunica a uno, eso es sorprendente. Un día hace como que en el 1995 estábamos en el apartamento de mi tía Miriam y el Espíritu Santo, ella le dijo, ay Espíritu Santo, yo quiero algo. Y le dijo al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo le comunicó a alguien para que le concediera ese favor. O sea, que esa persona, o sea, mientras que mi tía oraba por algo, la otra persona oraba, Señor, úsame, úsame. Ajá, qué O bien. sea, se compaginan. Lo que sucede es Claro que que, sí. eso es como cuando usted va en el carro, si me escucho bien, si tengo Sí, buen señor. retorno, Sí, sí. señor. Es como cuando uno va en el carro, mientras que uno va juiciosito, bregando a no chocarse con nadie, está el del 7 de agosto, uy, mándeme trabajo, Dios, mándeme, Dios santo, qué locura. Santo Dios bendito, Es Dios algo mío. muy, muy fuerte, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios puede hablar a nuestra necesidad, que Dios puede hablar a través de nosotros, que nosotros somos pueblo de Él. Y hoy en este capítulo tenemos algo muy maravilloso, Has. Y yo quiero que no perdamos esa conexión. Es una conexión espectacular, hermano. Y es una conexión que aún muestra la muerte de un hombre. Sí, señor. ¿Sí? Un hombre que se quiso congraciar con quién? Con el pueblo judío. Estamos hablando de Herodes. ¿Sí? Y este hombre, por congraciarse con ese pueblo, pues quiso tomar ¿a quién? A espada a Jacobo. Jacobo era un El hombre de hermano Dios. de Juan. Jacobo era uno de los 12.
Sí, ¿sí? señor. Entonces, cuando tú te das cuenta que estamos hablando es de los 12, del G12, De la pesada. international, no estamos hablando ya de los discípulos de Jesús, de los apóstoles de Jesús, pues nos damos de cuenta del propósito que tiene Dios. Y Dios tiene un propósito con estos hombres, así como lo tiene contigo y conmigo. Ujú. Lo que sucede es que nosotros estamos madurando cada día más ese propósito. A Aprendiendo, sí, medida que señor. caminamos en la fe, y lo hemos pronunciado en varias ocasiones, ¿sí? A medida de que ejercitamos nuestra fe. Inclusive, pues hoy me llegó una donación para lo de empezar el trabajo de social y te lo quería comentar, pero no lo quiero tocar acá, pero te lo dejo en el aire porque quiero empezar a manejar esa parte social y quiero que me eches una manito también en eso. Amén, claro que sí, estamos para trabajar. El hecho de ser transformados nos llama a nosotros también de ser dependientes de las necesidades, como dice, soportados los unos a los otros, orar los unos por los otros, ¿cierto? Consolados los unos con los Sí, otros. esa parte de soportarlos los unos a nosotros me interesa mucho más. Me parece muy interesante. Porque ese de soportados los unos a los otros es, sabemos que no va a ser fácil, pero en el amor del Señor, sopórtense los unos a los otros. Y ese soportados no solamente es de que, qué jartera me lo tengo que aguantar. Yo pienso ese soportados es como un soporte, esa ayuda que si alguien va a caer se pueda sostener de ahí. Eso es como soportar para mí, soportados los unos a nosotros. Porque si lo tomamos de soportados, pues yo creo que mucha gente ha aplicado esa palabra conmigo. Me han soportado. Todos, es que no, o sea, Sí, no, claro. lo que sucede Somos es que a seres uno, a humanos. uno, a uno personalmente, si uno se toma las cosas así tan personales, uno le pasa lo de que todos me odian, nadie me Quiero comer quiere. mi Sí, Voy a comer sucede eso, gusanito. brother, Sí, o sí, sea, sí, claro pero que sí. eso no debe pasar en nuestras vidas. Inclusive hoy estaba escuchando a una mujer de España hablando y ella decía, ustedes como cristianos, ustedes son las personas más resilientes de la vida. Ustedes como cristianos saben descargarse en las promesas de Dios. Si están cargados, si están cansados, ustedes saben creer. Dios nos ama. ¿Sí? Si tienen los ojos pequeños, le dice, Señor, abre mis ojos un poquito. Si están Amén. tristes, Señor, trae un poquito de alegría. Que mi tristeza solo la conozcas tú. Que mi Sí. cansancio solo lo conozcas tú. Pero que delante de los hombres yo esté siempre de pie, como ese hombre que tú has levantado en mi vida, con ese Amén. mismo amor. Y prácticamente yo veo a un Pedro acá que ha conocido el propósito divino, Has. ¿Sabes que yo veo a un Pedro aquí lleno de la motivación de ser pionero en ser encarcelado por Jesús también, como Pablo? Pero Sí, a este señor. hombre no le importaba. Él sabía lo que le había pasado a los anteriores. Él sabía que lo que le había perdido los anteriores, ¿por qué? Por el amor al Señor. Él sabía y recordaba ese sacrificio en la cruz del Calvario, Has. Él sabía que a qué estaba diseñado, que aunque fueran hombres de carros, porque tenían carros lujosos, en el Imperio Romano existían carros de oro, carrozas de oro. Así como cuando usted ve una Lexus bien linda. Bueno, en fin, cuando usted ve un gama alta bien hermoso, usted dice, wow, qué Sí. lindo, ¿cierto? Sí, porque pues es bonito. Lo mismo sucede en ese tiempo. Pero allá estamos sumergidos en una dimensión apostólica, en una dimensión donde las mejores chanclas que toca que usar no son las Evacol, no, son unas que se empolvan de polvo por estar andando las calles, por estar sudando la camiseta constantemente, por Sí, ser señor. fieles al proceso. Y si ese proceso va a traer galardones en la eternidad, pues vale la pena. Es que, Amén. o sea, no valdría la pena si solo fuera una gloria de hombre esta vaina. No, es una gloria celestial que el Cristo resucitado nos lo reveló, Has. Que el Sí. Cristo resucitado nos dijo, oiga, pilas, yo estoy con usted, hermano. O sea, soy yo el que soy. O sea, no es nadie más. Él lo aprendió y murió Está por hablando. ello. Y cuando ascendió a los cielos dio dones a los hombres, que es lo que tú estás hablando. ¿Y Sí, nosotros señor. cómo nos podemos expresar en este tiempo a través de ello?
¿Cómo podríamos decirle al mundo, oye hermano, sabemos que no podemos alcanzar al mundo totalmente, ni lo podremos cambiar, pero sí le podemos decir como Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado? Predicando el evangelio, haciendo la tarea. ¿Y qué opinas de, Impresionante. de estos Me, versículos del día de hoy? me ¿Qué opinas? impacta, sí, señor, me impacta el, el cómo está Dios pendiente de Pedro. ¿Cómo está pendiente y cómo escucha la oración ferviente de los hermanos? Porque aquí en esta parte está hablando de que él está encarcelado, que Pedro estaba ahí, pero los hermanos oraban sin cesar. Y gracias a las oraciones se desarrolla un poco más adelante, se desarrolla un milagro gracias a las oraciones. ¿Cuántos de nosotros, lo digo por experiencia propia, cuántos de nosotros Dios nos ha librado de muchas cosas por las oraciones de nuestros hermanos? Por las oraciones de nuestra familia, por las oraciones de gente que nos ama y ora por nosotros todos los días y el Señor escucha esas oraciones y tiene misericordia de nosotros. Es verdad, es verdad. O sea, yo estoy de acuerdo Así con es. eso, Has. O sea, mira, Así créeme es. que yo he sido siempre muy pentecostal, hermano. O sea, yo creo en la oración en lengua extraña. Yo creo y cuando uno ora a sí mismo se edifica. No para empezar con el neopentecostalismo ni nada de esas cosas. No, pentecostal. Pero pentecostal no unido, pentecostal trinitario, ¿sí? Y a lo que voy con esto me refiero a ese hecho de que nosotros oramos en lenguas. Y de verdad a Mm. veces se nos olvida los dones dados por Dios. Yo me acuerdo del bautismo del Espíritu. Y en el momento que empezamos a orar en el Espíritu nosotros, hermano. Pues esa casa se llenó, hermano. Ahí estaba Wilson Gómez en la guitarra. Ya parezco como en un concierto. Wilson Gómez. Y en ese momento, Wilson Gómez en la guitarra. En el púlpito Jaime Malagón. En- Entonces, y cantando. Y le estábamos cantando al Señor tu fidelidad. Y le damos gracias. Y Grande. hermano, y en ese momento también cuando uno lee el Evangelio o cuando lee Hechos de los Apóstoles, uno se da cuenta que hasta Pablo cantó y se rompieron las cadenas. ¿Usted se imagina ese fuego del Espíritu en la casa de los hermanos que estaban orando por Pedro? Sí, ¡Wow! señor. Hemos dejado eso. ¿Será que se han dejado los grupos familiares? ¿Por qué? Por la pandemia, hermano. Hermano, yo creo que hay que volver a los grupos. Y hay Sí, que señor. levantar ese pueblo de Dios porque es hermoso que uno pueda, ¿sabe qué? Hasta llorar en un grupo y decirle, Señor, gracias. Gracias porque a mis hermanos no les pasó nada y están con vida. Y Uy, gracias sí. porque estoy más cerca de ellos, porque no me podía comunicar, porque no me contestaban, o porque no había internet, o porque no había minutos, o porque miles de cosas, o porque el enemigo quiso envenenarlos contra mí. Perdóname, pero lo amo, yo te amo a ti, yo te quiero mucho a ti. Y nosotros hemos visto el amor de la familia, del cuerpo de Cristo, de Amén, así es. vida para las naciones. Lo hemos visto Así muchas es. veces, de muchas. Palpable, sí, señor. Entonces ahí es donde nosotros cogemos relevancia. Lo que sucede es que pues hay personas, hermano, que sí se dan garra. Pero de todas formas, pues también nosotros como personas que ya somos de una edad diferente, bueno, usted que ya va a llegar a cuántos, a los 50. A los No, 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 50. no, los 40. Yo ya casi llego a los 40. No, ya casi no, me falta harto. Yo tengo treinta y Ah, cuatro nomás. imagínense. 34 de abril. Bueno, tremendo. Entonces, a lo que voy con esto, Has, es que cuando hay una iglesia unida, ocurren milagros. Me Cuando hay robaste una la iglesia palabra. que comparte Estamos unidos. dádivas, ocurren milagros. Cuando hay una iglesia que se ama, ocurren milagros. ¿Usted Entonces quiere el ver Señor no milagros en hace. su casa? ¿Usted quiere ver milagros en su casa? Únanse. Mantenga unido con la iglesia. Lo invito mañana a las 4 de la mañana a orar. Amén. Sí, Sí, o mire sea, que nos pues, cuesta levantarnos a las 4 de la pues mañana a es que orar, usted cree pero que, hay que hacerlo. es que yo no le digo que, o sea, yo le digo eso a mí me cuesta. A mí Sí, me cuesta claro. y me toca que mirar, pero Dios me sigue abriendo puertas. Porque Dios es santo, Así es mi paz, así porque es. Dios es soberano. Y no solo a mí, a las personas que le buscan. Claro que sí, mi Así paz. como Por dice eso la dice que canción de cuando dos o tres se reúnen, él está ahí. Así como dice la canción de ahí, Marcos. ay, Temprano yo te buscaré. de madrugada, Madrugada yo me te acercaré a acercaré a ti. ti.
Mi alma te anhela y tiene sed, Sí, señor, porque así tu es. diestra me ha sostenido. Sí, señor. Tu diestra es la diestra del Señor. Es la misericordia de Dios la que nos mantiene a nosotros acá. Sí. Por misericordia, Dios escucha la voz de los hermanos y libera a Pedro. Claro, Claro porque que Él es- revela sus atributos. Sí, Es que a señor. veces, a veces nosotros hablamos de la experiencia de ellos y nos reímos y la gozamos acá, pero yo entiendo que hay atributos implícitos de Dios. Sí, O señor. sea, lo que sucede que es que a veces uno no le da masticada a todas las personas que puedan escucharnos, porque también hay que dejarle el oficio a cada uno que le corresponde, a donde ellos siembran, recogerán de esa buena palabra, como lo dice la palabra, ¿sí me entiendes? Así Entonces, pues es. toca que ellos vayan en ascendencia, madurando también de esos atributos de Dios, porque toda la Biblia está llena de atributos de Dios, implícitos y explícitos, o sea, que se ven y otros que no se ven, Y otros pero que que no se está ven. llena, está Sí, llena. señor. Sí, así es, mi pastor. Pues mi pastor aquí nos enseña a estar pegados de la mano de Dios y sucederán milagros. ¿Quieres que la vida de tu esposo, de tu hijo cambie? Pegados de la mano de Dios, orando sin cesar. ¿Quieres que ocurran milagros? Hablar con Dios, orar fervientemente. No es, Señor, aquí estoy, Señor, y ayúdame y ya. No es orar fervientemente, es pedirle a Dios que de verdad haga un milagro y mantenerse en oración, porque aquí dice que ellos todos los días se mantuvieron en oración sin cesar. O sea, César no oró en ese momento. No mentiras. Sin cesar oraron, sin detenerse estuvieron orando hasta que el Señor hizo un milagro. Y me parece genial esa parte, agarrarse de la mano de Dios hasta que no soltarse nunca. Sí, y es verdad. O sea, yo he visto, en el camino nos hemos encontrado con un poco de gente, así hemos ayudado a muchísima gente, no por nosotros, sino por el amor y la fe que Dios ha Amén. puesto en nosotros, porque la fe sin obras es Es muerta. muerta. Sí, Amén, así entonces es. si yo tengo fe, pero no oro, si yo tengo fe y no amo, Sí. nada. Entonces Sí, señor, así ahí es. es donde Dios en realidad quiere que nosotros publiquemos, seamos heraldos de Jesús. Bueno, bueno, pues Ya tú sabes, aquí estamos, aquí nos quedamos. Esto es Gospel Night. eso es Gospel Night. Hermanos, permanecer fieles, orando sin cesar y el Señor hará. Amén, así es. He dicho. Uy, tremendo, aleluya, mi hermano. Bueno, sí. Bendiciones, Bendiciones bendiciones, a todos. Yo soy Has Guzmán. Chao, chao. Hasta la próxima. bendiciones. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.